Hola, ya, estamos en tiempo, sí, nos pasamos un poquito. Ok, entonces, para que no olvidemos, entonces los efectos de la insulina sobre la glicemia, por tanto el efecto hipoglicemiante, está dado fundamentalmente entonces por estos dos tejidos, el muscular y el adiposo, donde en presencia de insulina entonces estos dos tejidos van a estar captando ávidamente glucosa. En ausencia de insulina, en cambio, no van a ser capaces de captar glucosa y por lo tanto sin insulina la glicemia tiende a subir. Con insulina la glicemia tiende a bajar. Ok, ¿cuáles son los efectos entonces en general que uno podría achacarle o más técnicamente que pudiéramos asociar con el efecto de la insulina sobre los órganos? Bueno, hay efectos que podríamos decir que son rápidos, que ocurren dentro de segundos, y hay efectos que son intermedios, que ocurren en el rango de los minutos, 10, 15 minutos, y hay efectos tardíos dentro de horas. Podríamos clasificarlos así, los efectos de la insulina. Entonces, obviamente, los efectos rápidos son el aumento del transporte de glucosa, tal y cual lo que conversamos. O sea, este efecto de la insulina sobre los tejidos blancos, rápidamente induce el movimiento de los GLUT4 y por tanto captación rápida de glucosa. Esto ocurre muy rápido. También va a tener un aumento asociado, cuyo mecanismo todavía no lo hemos visto, sobre el transporte de aminoácidos y también de potasio en las células sensibles a insulina. Esos son efectos que se han visto. Los efectos intermedios, bueno, ya son que podríamos denominarlos literalmente o básicamente anabólicos, ¿ya? Y estos efectos anabólicos son intermedios, que significa un aumento de la síntesis proteica en la mayoría de los tejidos, inhibición de la degradación de proteínas, también en la mayoría de los tejidos. Todos son efectos anabólicos, entonces, muy importante, activación de las enzimas que son glicolíticas y de síntesis de glicógeno. Así que vamos a tener, bajo el efecto de insulina, entonces, metabólicamente hablando, que las enzimas que degradan glucosa, así como aquellas que fabrican glicógeno, especialmente esto último en el hígado y en el tejido muscular, también aumentan su actividad. Y también inhibición de las enzimas que promueven la gluconeogénesis, o sea, fabricar glucosa desde otros elementos. Por ejemplo, hay aminoácidos con los que tú puedes fabricar glucosa. Entonces tú inhibes sistemas enzimáticos que permiten esa reacción. Y efectos más tardíos de la insulina, que también son anabólicos, son el aumento de la transcripción, o sea, el generar ARNA mensajero para enzimas lipogénicas, por ejemplo. Ok, entonces en esta imagen lo que nos quiere mostrar es cuáles son los tejidos blancos finalmente más importantes de la insulina. Arriba al centro nos muestra obviamente la célula beta que finalmente es el detector de procesos metabólicos que dijimos fundamentalmente detecta glucosa, aminoácidos, ácidos grasos y sistemas hormonales asociados. Entonces esta célula beta está en el centro acá. La célula beta finalmente es la que libera insulina. Esta insulina es bastante potente porque tiene sistema de receptor asociado a sistemas de receptor asociado, perdón, a actividad tirosina quinasa, que vamos a encontrar en el tejido adiposo, que vamos a encontrar en el músculo, y que acá, si bien es cierto no se muestra, también están presentes en el hígado en forma importante, donde a nivel de tejido adiposo y muscular vamos a estar captando glucosa vía GLUT4, y a nivel del hígado, en cambio, lo que vamos a estar haciendo es favoreciendo la formación de glucosa 6-fosfato. O sea, que acá no se muestra del todo bien, pero podemos decir entonces que el hígado normalmente siempre capta glucosa o libera glucosa, depende en qué estado metabólico estemos. Lo primero que hace la glucosa cuando la capta es fosforilarla en la posición 6. Y eso se llama glucosa 6-fosfato. Cuando está como glucosa 6-fosfato, tú la puedes llevar hacia la glicólisis, formando en el fondo piruvato, ATP, CO2, o lo puedes llevar a la vía metabólica en que fabricas glicógeno. Bueno, este paso entonces de glucosa a glucosa 6-fosfato está favorecido también por la insulina. Así que la insulina a nivel del hígado también tiene un efecto que es bien importante. A nivel del tejido adiposo, obviamente dijimos, favorece la captación de glucosa y además disminuye el depósito de triglicéridos dentro de estas células adiposas.
Y a nivel muscular, entonces favorece el metabolismo de glucosa y también favorece el almacenamiento de glicógeno muscular. Sería como en términos bien generales. Entonces, bueno, esta tabla lo que nos quiere resumir son los efectos metabólicos varios, anabólicos en el fondo, que van a ocurrir en los distintos tejidos, partiendo por el tejido adiposo, donde claramente el tejido adiposo vamos a tener un aumento de la captación de glucosa o entrada de glucosa. Esa glucosa normalmente se utiliza para fabricar, en este caso, triglicéridos, a través de que ustedes saben que uno de los metabolitos de la glicólisis es el glicerol. Y el glicerol se utiliza como base para la síntesis de triglicéridos. Así que en el fondo lo que vamos a tener en el tejido adiposo es el aumento de la síntesis de ácidos grasos y formación de triglicéridos, pero dentro del tejido adiposo, almacenándolos. Así que el tejido adiposo, bajo efecto de insulina, va a almacenar triglicéridos. Además, va a activar una enzima que le permite captar lipoproteínas, que es la enzima que se llama lipoproteína lipasa, que es un efecto ya más demoroso que tiene la insulina, más tardío. ¿Ya? Y además inhibe a una lipasa sensible hormona que está presente en el adipocito, que es el que degrada triglicéridos dentro del adipocito. Entonces está inhibido. Lo vamos a ver mejor en una figura. Y además incrementa la captación de potasio, ese es otro efecto secundario. A nivel del tejido muscular, bueno, es similar. Si se fijan, aumentamos la captación de glucosa, aumentamos la síntesis de glicógeno, aumenta además la captación de aminoácidos, la síntesis proteica, disminuye el catabolismo proteico, además disminuye la liberación de aminoácidos, como degrada menos proteína, el músculo libera menos aminoácidos hacia la sangre, aumenta además la captación de cuerpos cetónicos por el músculo y también aumenta la captación de potasio, que es un efecto secundario. Y a nivel hepático, quizás es lo menos intuitivo, porque a nivel hepático disminuye la beta-oxidación, por lo tanto disminuye la cetogénesis, que son los clásicos efectos metabólicos, también aumenta la síntesis proteica, aumenta la síntesis de lípidos también a nivel hepático y la formación de lipoproteínas, como el VLDL, y disminuye la salida de glucosa desde el hígado. Por tanto, aumenta la captación de glucosa, aumenta la síntesis de glicógeno y aumenta la glicólisis. Y a nivel de todos los tejidos, exceptuando los eritrocitos, que no tienen núcleo, aumenta el crecimiento celular, o sea, es un factor trófico para la mayoría de los tejidos. Bueno, quizás esto se ve más bonito mirándolo en una figura, porque aquí es puro texto. Claro, entonces acá tendríamos cuál sería el efecto del tejido adiposo. Entonces, el paso 1 aumenta la captación de glucosa, que nos explica el efecto hipoglicemiante. Esa glucosa dentro de la célula, en este caso del adipocito, su mayor parte, la flecha más gruesa, nos muestra que va a convertirse en glucosa 6-fosfato y se va, ya sea la vía de la glicólisis o vía de las pentosas. Vamos a producir una serie de compuestos secundarios como el piruvato. El piruvato va a ciclo de los ácidos tricarboxílicos y el acetil-CoA puede ir a fabricar malonil-CoA y finalmente que es el sustrato para fabricar ácidos grasos nuevos. Las triosas-fosfato, que son los sustratos de 3 carbonos de las vías glicolíticas, nos forma el alfa-glicerofosfato y el alfa-glicerofosfato tiene 3 carbonos que si tú lo juntas con ácido graso, forma triglicéridos, que se mantienen dentro entonces de este tejido adiposo. Así que la célula adiposa almacena triglicéridos bajo ese efecto, y se inhibe la enzima sensible hormona, la número 6, que es la que degrada triglicéridos dentro del adipocito. ¿Ya? Y se activa una enzima, que es la lipoproteína lipasa, que es el punto 5, activación de la LPL, que es la que le permite obtener ácido graso desde los LDL, que son las lipoproteínas que alcanzan a esta célula y que le entregan lípidos. Recordemos que hay una forma en que los lípidos se mueven en el cuerpo, que es a través de las lipoproteínas. Entonces, bajo el efecto de la insulina, las lipoproteínas, como el LDL o como el VLDL, van a estar entregando ácidos grasos directamente al tejido adiposo con mayor velocidad. También va a estar captando mayor cantidad de ácidos grasos libres de cadenas más cortas y va a estar fabricando triglicéridos. Todo esto bajo el efecto de la insulina. Así que están resumidos acá cuál es el efecto de la insulina sobre el tejido adiposo,
que entonces va un poco más allá entonces del efecto hipoglicemiante. ¿Qué pasa fundamentalmente si viéramos la célula muscular? Entonces el tejido muscular ahora también va a tener el punto 1, captar la glucosa. El punto 2 es la activación de la enzima que fosforila en la posición 6 a la glucosa, que es la activación de la exoquinasa o glucoquinasa. Esta glucoquinasa entonces permite entregar un sustrato que rápidamente puede ir a hacer la síntesis de glucógeno por la glicógeno sintasa, que sería el punto 4, o hacer glicólisis propiamente tal por la activación de la fosfofructoquinasa, que sería el paso 3, produciendo fructosa 1,6-bifosfato, que finalmente nos produce los sustratos de la glicólisis, ya generando lactato, acetil-CoA, finalmente generando entonces ATP, tan importante, ¿no es cierto?, para una célula muscular. Así que, bueno, este efecto es muy importante y además favorece la captación de otros sustratos de los que el músculo se nutre, como son ácidos grasos libres que captan y metabolizan directamente, y además cuerpos cetónicos que normalmente provienen de la beta-oxidación y que también son un sustrato energético importante para el músculo. Así que finalmente la insulina favorece entonces el metabolismo de carbohidratos y el almacenamiento de glucógeno. El resultado final entonces es que el músculo almacena glucógeno y además es capaz de fabricar más rápidamente ATP a través del ciclo del ácido tricarboxílico y la cadena de transportadores de electrones en sus mitocondrias. ¿Ya? Así que sería un efecto glicolítico y también un efecto anabólico que acá nos está mostrando bien. Solamente se muestra la parte de los carbohidratos, que se refiere al almacenamiento de glucógeno. Pero no olvidemos los otros efectos que dijimos, que era inhibir la degradación proteica, inhibir la gluconeogénesis desde aminoácidos, inhibir la liberación de aminoácidos desde el músculo y promover la síntesis proteica. ¿Ya? O sea, promueve el proceso de hipertrofia del músculo, un efecto anabólico, fabricar más proteína dentro del músculo, entonces estaría favorecido por la insulina. Y en el hígado, bueno, el hígado, a diferencia de los dos tejidos previos que conversamos, el transporte de glucosa, o mejor dicho, los transportadores de glucosa en los hepatocitos, no son de tipo GLUT4, primera cosa que hay que tener bien claro, sino que son del tipo GLUT2. O sea, el mismo tipo de transportador que están presentes en las células beta. Y se acuerdan que yo les contaba que los GLUT2 se caracterizan por estar siempre presentes. Vale decir, son transportadores que están siempre en el hepatocito, o sea, en forma constitutiva. ¿Ya? Lo que cambia entonces en el hepatocito bajo el efecto de insulina, si ustedes ven la figura de la derecha, me quieren mostrar arriba primero, por el lado izquierdo, arriba en la misma figura derecha, lo que vamos a ver es que me muestra el GLUT2. Entonces, él siempre puede captar glucosa el hígado. El GLUT2 yo les contaba que mueve según gradiente de concentración. Vale decir, cuando la glucosa entra en el hígado, cuando la concentración extracelular es más alta que la intracelular. Primera cosa. ¿Puede ocurrir lo inverso? Y la respuesta es sí. El hígado puede liberar glucosa cuando la concentración intracelular es mayor que la extracelular, que esto es cuando la glicemia desciende. Punto 1. Entonces, GLUT2 siempre presente y eso no depende de la insulina. Sin embargo, la captación de glucosa en el hígado sí depende de la insulina. ¿Por qué? Porque bajo el efecto de la insulina, y en este caso debajo de GLUT2 me ponen en verde la insulina y su receptor, entonces bajo el efecto de la insulina, en el hígado se activa la enzima exoquinasa en forma muy importante. ¿Ya? Entonces, la exoquinasa, que sería el punto 1, que está el cuadrito en 1, me muestra glucosa convertida en glucosa 6-fosfato. Eso hecho por la exoquinasa. O la glucoquinasa, son dos enzimas. Entonces, tienen la formación de glucosa 6-fosfato y esa glucosa 6-fosfato va a ser sustrato de la vía de la síntesis de glicógeno y por lo tanto ese efecto está favorecido. Y lo otro, que es la glucosa 6-fosfato, también puede pasar hacia la glicólisis, generando los subproductos como piruvato y otros. Y eso va a estar favorecido, por tanto, bajo el efecto de insulina en el hígado, el paso crucial es la activación de exoquinasa y de la glicógeno sintasa, ¿ya? Y inhibición de las enzimas que degradan glicógeno también, que se llama la enzima glicógeno fosforilasa, que sería el punto 3. O sea, insulina inhibe la glicógeno fosforilasa, por tanto inhibe la degradación de glicógeno,
y favorece la glicógeno sintasa, o la vía de la glicógeno sintasa punto 2, en verde. Así que la flecha en verde me habla de los efectos positivos de la insulina sobre la vía, y las flechas en roja me hablan de los efectos inhibitorios. Y además favorece en la lipogénesis la fabricación de lo que yo les decía que son las lipoproteínas. ¿Ya? Entonces las lipoproteínas son micropartículas que probablemente les contaron en los semestres anteriores, donde se almacenan los lípidos y son fabricadas fundamentalmente en el hígado, y este hígado fabrica, por ejemplo, la más característica que ella fabrica se llama VLDL, que significa Very Low Density Lipoprotein. Entonces esta VLDL, que es una lipoproteína, lo que tiene son dentro de ella gotitas de grasa, triglicéridos, en realidad tiene colesterol, y esta vía inducida por la insulina favorece la fabricación también de triglicéridos, parecido a lo que pasaba en la célula adiposa, solo que en el caso del hepatocito, los lípidos los almacena dentro de unas partículas que se llaman lipoproteínas, las cuales entonces son secretadas como lipoproteínas, que se conoce como la VLDL. Y además la insulina a nivel del hepatocito va a inhibir la degradación proteica y va a favorecer la fabricación de proteínas, que dijimos que eran efectos un poco más a largo plazo de la insulina. Entonces el efecto más instantáneo de la insulina a nivel hepático es la activación de la exoquinasa y de las enzimas asociadas al glicógeno, o sea, activación de la glicógeno sintasa e inhibición de la glicógeno fosforilasa. Ya se ven como los efectos más rápidos. Un poco más lento está el efecto lipogénico para fabricar VLDL y por supuesto de la inhibición del catabolismo proteico y favorecer la síntesis proteica. Son efectos más lentos que están aquí denotados con las letras 15 y 14. ¿Ya? Entonces más o menos esa es la idea que tenemos que tener. Así que, punto a diferenciar, para que no nos confundamos. La captación de glucosa por el hígado está aumentada, pero no porque estemos colocando un transportador de glucosa insulino dependiente como el GLUT4, sino que porque estamos activando enzimas que inmediatamente entra la glucosa al hígado, se transforman en otra cosa. Porque la glucosa entra al hígado, al hepatocito, y se transforma en glucosa 6-fosfato. Eso ya no es glucosa, es otro compuesto. Por lo tanto, favorece que exista siempre un gradiente para que entre la glucosa, ¿ya? Y así lo va captando y metiendo en las vías metabólicas que estamos conversando. Así que cuando uno come, en el fondo, minutos después, horas después de comer, que conocemos como el periodo postprandial, bajo el efecto de la insulina, el hígado lo que está haciendo es almacenando glucosa en forma de glicógeno, fabricando lípidos en forma de lipoproteínas, como el VLDL, y haciendo glicólisis también, por tanto, metabolizando glucosa. Por esto, en condiciones entonces de haber comido. Y por lo tanto, tiene un efecto hipoglicemiante tan importante como el efecto del músculo y del tejido adiposo. Así que los tres tejidos que en el fondo hacen que se reduzca la glicemia bajo el efecto de la insulina son músculo, tejido adiposo e hígado. ¿Qué pasa en otras condiciones? ¿Qué pasa si, yo les decía que esto cuando uno come, pero qué pasa si no comemos? O sea, ustedes anoche se tomaron once probablemente, cenaron, no sé, se acostaron a dormir y durmieron, un promedio deberían haber dormido ojalá unas 8 horas. Y uno está 8 horas sin comer. ¿Qué pasa en esas condiciones? Porque obviamente el metabolismo continúa, lo que comieron a las 7, 8, 9 de la noche se digiere, se absorbe, y finalmente esa glucosa que obtienen, esos aminoácidos, esos ácidos grasos que obtienen de la dieta, induce liberación de insulina y se activan todos estos mecanismos que hemos estado conversando. Pero luego de unas horas, la glucosa va a empezar a descender. Y lo primero que va a ocurrir cuando empieza a descender, obviamente, es que se libera menos insulina. Y pasaría algo como lo que se quiere mostrar un poquito acá. Entonces, en condiciones de ayuno, ¿cómo se comporta el metabolismo? Es lo primero que uno podría ver. Entonces, quizás lo primero que debiéramos entender es que va a bajar la insulina, obviamente, y nos aparecen los tres tejidos más importantes, que son hígado, arriba al centro, liver, hígado, abajo a la izquierda nos aparece el músculo esquelético, y abajo a la derecha nos aparece el tejido adiposo. Y nos muestra qué es lo que va a empezar a ocurrir cuando baja la glicemia cuando estamos durmiendo, y qué respuestas vamos a tener.
Entonces, la primera respuesta que pueden ver, podrían mirar qué es lo que le pasa al músculo. Claramente, cuando baja la insulina, la glucosa va a dejar de entrar y se van a empezar a activar las líneas que están en rojo en este caso. O sea, quiere decir que cuando estamos durmiendo, cuando estamos en ayunos más prolongados, supónganse que dicen, ya saben, no voy a comer, voy a hacer un ayuno de 24 horas, no voy a comer. O sea, andan de excursión, no llevaron suficiente comida. Entonces lo que va a empezar a ocurrir en el músculo es que va a empezar a degradar proteínas y liberar aminoácidos, los cuales van a ser liberados hacia la sangre. Obviamente, y muy rápido, el glicógeno muscular se va a degradar por la activación de la glicógeno fosforilasa, similar a lo que habíamos mencionado en el hígado, produciendo glucosa 6-fosfato, piruvato y ATP. El tejido adiposo, por otra parte, tampoco va a captar glucosa y por lo tanto va a empezar a generar degradación de triglicéridos por la activación de la lipasa sensible hormona y va a empezar a liberar ácidos grasos desde ella. Esto todo en ausencia de insulina, que sería lo en rojo. Y esos ácidos grasos pueden pasar a sangre, donde van a ser captados por tejidos como el músculo, que es ávido captando ácidos grasos en condiciones de ausencia de insulina. Y también el mismo tejido adiposo, bueno, va a estar fabricando ATP desde sus ácidos grasos libres. FA entonces son Free Fatty Acids, ácidos grasos libres. ¿Qué va a pasar con el hígado en condiciones de que disminuyó la insulina porque había bajado la glicemia? Y esto es lo interesante, porque les digo, ¿cuánto va a bajar la glicemia cuando yo no como en 24 horas? Y quiero que tengan claro, antes de mirar el hígado, lo que está puesto arriba, el cerebro. En el fondo, el cerebro, y digámoslo quizás más específicamente, las neuronas. Las neuronas tienen poca capacidad de consumir ácido graso, poca capacidad de fabricar glucosa desde aminoácidos ramificados. Entonces, en realidad, para que ellas se mantengan saludables y puedan producir su cantidad de ATP suficiente, requieren captar glucosa. Y tienen un transportador de glucosa, que es el GLUT3, que está constitutivamente expresado, o sea, está siempre presente, y que le permite captar glucosa en forma bastante ávida, más ávida que otros tejidos, y producir ATP para mantenerse vivo. Pero cuando la glicemia cae, existiría el riesgo, particularmente cuando les digo que cae por a menos de 60 miligramos por decilitro, existe el riesgo de que las neuronas caigan en un déficit de ATP y se puedan morir. ¿Ya? O sea, una hipoglicemia por debajo de los 60 miligramos por decilitro, lo normal es 100, dijimos, por debajo de 60 miligramos por decilitro, es potencialmente mortal. Por lo tanto, en condiciones de ayuna, ¿por qué no ocurre eso? Si yo estoy 24 horas sin comer o 12 horas sin comer. Bueno, eso no ocurre porque en el hígado se activan enzimas que habían sido inhibidas previamente por la insulina. Por ejemplo, el glicógeno, dijimos, la insulina inhibía a la que degrada el glicógeno, que dijimos que se llama glicógeno fosforilasa. Entonces, en ausencia de insulina, se activa la glicógeno fosforilasa, produciendo glucosa 6-fosfato, que luego pasa a glucosa y finalmente sale del hígado y se entrega hacia la sangre. Vale decir, el tejido que mantiene la glicemia normal en periodo de ayuno es el hígado. ¿Por qué? Porque se activa la glicógeno fosforilasa, degradando entonces el glicógeno, y además se inhibe la exoquinasa o glucoquinasa, y por lo tanto la glucosa ya no va a ser captada por el hígado en estas condiciones, sino que va a estar siendo liberada, primero desde el depósito que es el glicógeno. ¿Ya? Ahora ustedes me podrían decir, bueno, ¿y cuánto dura, cuántas horas dura esta liberación de glucosa por parte del hígado? Y los estudios indican que una persona bien nutrida, sana, saludable, este proceso de glicógeno degradado y liberando glucosa puede darnos glicemia o mantener la glicemia por un periodo de aproximadamente 8 horas. O sea que durante las primeras 8 horas de ayuno, cuando ya la insulina bajó, la glicemia es mantenida por el hígado, mantenida en torno a lo normal. ¿Ya? Pero luego de esas 8 horas, ¿cómo se la arregla el hígado? Si se le acaba el glicógeno, y de hecho se acaba. O sea, durante un sueño normal de 8 o 10 horas, si duermen harto, se le acaba el glicógeno manteniendo la glicemia. ¿Qué hace o qué ocurre después? Bueno, ahí están los otros efectos metabólicos que estábamos conversando. Por ejemplo, dijimos que el músculo libera aminoácidos. Esos aminoácidos van a ser captados ávidamente por el hígado, que también va a estar captando
glicerol, que liberan los adipocitos, y también puede estar captando ácidos grasos, que liberan los adipocitos. ¿Qué hace con todos estos elementos? ¿Qué hace con los aminoácidos? ¿Qué hace con el glicerol? ¿Qué hace con los ácidos grasos? Bueno, por una parte fabrica cuerpos cetónicos desde los ácidos grasos y del glicerol, ¿ya? También incluso desde los aminoácidos. Es capaz de fabricar cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos sí pueden ser usados por las neuronas para sobrevivir, para producir ATP, y también los pueden usar los músculos. Pero además, desde los aminoácidos, fundamentalmente, se fabrica glucosa nueva, o sea, hacer lo que se conoce como neoglicogénesis, o gluconeogénesis, es más correcto. Gluconeogénesis, que significa fabricar glucosa de novo. ¿De novo desde dónde? Desde fundamentalmente aminoácidos. Así que podríamos decir que en las primeras 8 horas de ayuno, el hígado degrada su glicógeno, paralelamente está aumentando todo lo que es la captación de aminoácidos y de ácidos grasos, y paralelamente está ya empezando a fabricar, pero en forma cada vez más importante, glucosa de novo, gluconeogénesis desde aminoácidos, que es lo que permite que no fallezcamos, no nos baje la glicemia por debajo de los 60 miligramos por decilitro, cuando estamos en una ayuna de más de 8 horas. O sea, si estamos 24 horas sin comer, no nos vamos a morir, gracias a aquí, a estos otros procesos. Y todos estos procesos que ustedes ven en ausencia de insulina, que estamos mirando en esta imagen, en el fondo son procesos catabólicos, que son los que inhiben la insulina. ¿Ya? Entonces, eso nos explica ese aspecto, para que tengamos una idea de la importancia, entonces, de esto. Ahora, ¿qué pasa si uno toma desayuno en la mañana y luego sale a trotar podría ser 2 horas, 1 hora, depende, o hacen actividad física durante varias horas? Y esta imagen nos quiere denotar esto, está tomado del Beneley y nos muestra distintos procesos. Entonces, en este caso ustedes ven, por el lado izquierdo, estamos viendo cómo se comporta el metabolismo en los primeros minutos del ejercicio, menos 5 minutos del ejercicio fundamentalmente, 6 minutos del ejercicio, y luego más hacia la derecha aparece la escala en horas, en el eje horizontal. Entonces lo primero que vemos es que las primeras fuentes de energía que se utilizan cuando uno inicia el ejercicio, por ejemplo a nivel muscular, obviamente va a ser el ATP en ese músculo y la fosfocreatina que almacena el músculo. Así que el primer minuto y medio, cuando uno parte corriendo o parte haciendo una actividad física, van a gastar esas formas de depósito energético en el músculo. Luego, eso sería lo en rojo. Luego en azul, vemos lo que empieza a pasar en el músculo ya cuando lleva hasta 5 minutos de ejercicio y vemos que empieza el músculo a degradar su glicógeno muscular y a hacer glicólisis. Y por supuesto, captar glucosa de la sangre. Así que vemos que el metabolismo glicolítico muscular dura los primeros 5 minutos de forma muy importante. Después de los 5 minutos, 5 o 10 minutos, empieza a ocurrir lo que conocemos como metabolismo aeróbico, en el que se gasta el glicógeno muscular completo, estamos tomando glucosa desde la sangre y también estamos liberando glucosa desde el hígado. Y eso nos permite mantenernos haciendo ejercicio, digamos, las primeras 3, como ustedes ven, horas, con toda facilidad. O sea, un ejercicio de 3 horas sostenido puede ser realizado a costa de un metabolismo en base a carbohidratos tanto del músculo, tanto como la glucosa en sangre, como por supuesto el glicógeno del hígado que está liberando glucosa a la sangre. Pero de manera más lenta, que es la línea morada, se empieza a producir una oxidación diferente, que es de los ácidos grasos y del metabolismo del tejido adiposo. O sea, el metabolismo del tejido adiposo va a intervenir en el ejercicio más lentamente. Y ustedes, lo interesante que uno puede ver es que para alcanzar un metabolismo adiposo, o sea, si uno quiere, como quien dice, a través del ejercicio, disminuir sus depósitos adiposos, lo que tiene que hacer es ejercicio de mayores duraciones de 1 hora. Recién a 1 hora de ejercicio continuo, el metabolismo aeróbico del tejido adiposo supera al metabolismo aeróbico de los carbohidratos. ¿Se fijan? Donde la línea morada supera la línea en verde hacia la derecha. Así que, y ejercicios que sean entonces inferiores a la hora, o a los 45 minutos normalmente, el metabolismo que digamos que prevalece es el metabolismo de los carbohidratos.
Entonces, bueno, por eso es que se recomienda en el caso del ejercicio para bajar de peso o para disminuir tus depósitos de lípidos, ¿no es cierto?, de tejido adiposo, hacer ejercicio por lo menos de más de 45 minutos de duración. Ok, interesante. Veamos un poquito ahora algo que es como clínico. Yo les mencionaba que existe una prueba que se utiliza para ver cómo está funcionando el metabolismo de carbohidratos, que se llamaba la prueba de tolerancia a la glucosa. No sé si se les habían contado antes, pero la prueba de tolerancia a la glucosa consiste en que a una persona en ayunas, digamos al menos un ayuno de 8 horas, se le da a tomar por vía oral una solución de glucosa concentrada. ¿Ya? Lo que estamos viendo acá es el resultado de eso en 2 personas. La línea en azul, una persona normal, que podremos decir no tiene alterada la tolerancia a la glucosa o tiene buena tolerancia a la glucosa. La línea en negro nos muestra una persona con una alteración de la prueba a la tolerancia a la glucosa. En el eje horizontal, lo que tenemos es horas después de ingerir esa glucosa oral, y en la vertical lo que tenemos es la glicemia en el plasma, o sea, la glucosa en el plasma, la glicemia, expresada en miligramos por decilitro. Y estamos viendo en este caso dos individuos, normal y en realidad uno diabético. Entonces, bueno, ¿cómo se ve la persona normal? Veamos primero, la línea en azul. Vemos que su glicemia en ayunas está por debajo de los 100 miligramos por decilitro. Lo deseable es que estuviera alrededor de 85 o incluso 80 miligramos por decilitro en ayunas es como lo óptimo. En estas condiciones sus neuronas no tienen ningún problema para captar glucosa y su metabolismo está en perfecto, llamemos, equilibrio. Entonces, en estas condiciones la persona, en este caso, recibe la glucosa, se la toma y lo que vemos es que alrededor de las 30 minutos su glicemia se ha elevado, pero no se elevó mucho, se elevó aproximadamente hasta los 125 miligramos por decilitro. Luego esta persona desciende o reduce su glicemia en las próximas hora y media hasta llegar a tener una glicemia exactamente igual a la que tenía inicialmente a las 2 horas. O sea, la persona, va a decirlo en forma resumida, normalizó su glicemia a las 2 horas de haber ingerido la glucosa. ¿Ya? Y además tiene una glicemia en ayunas inferior a los 100 miligramos por decilitro. Entonces, es una persona sana, probablemente estamos hablando de una persona delgada, deportista, con un metabolismo entonces de carbohidratos, en este caso óptimo, que sabemos que va más allá porque la insulina influye además no solo en los carbohidratos, como hemos estado conversando. Y por otro lado tenemos qué es lo que le pasa a una persona diabética, o sea, una persona que ya tiene alterado todo el metabolismo asociado a insulina, en el que básicamente vemos que primera característica, su glicemia en ayuna está por arriba de los 100 miligramos por decilitro. Así que si uno le piden un examen en el cual te miden la glicemia en ayuna y tiene más de 100 miligramos por decilitro, preocúpate, porque eso nos está diciendo que probablemente vas a salir con una prueba de tolerancia a la glucosa alterada. ¿Ya? Lo segundo, esta persona cuando ingirió la glucosa, su glicemia subió ahora hasta un nivel muy superior a una persona sana. En este caso vemos que este paciente llegó hasta 250 miligramos por decilitro. Bueno, está de más decirles que en realidad esta prueba no se aconseja en realidad en las personas diabéticas, sino en aquellas personas en que no está diagnosticada la diabetes, pero que se sospecha que tienen una alteración de este metabolismo. ¿Ya? Entonces esta prueba de tolerancia a la glucosa en realidad está dirigida a aquellas personas que están mostrando las primeras alteraciones en el metabolismo de la insulina. En este caso, bueno, si hubiéramos hecho este examen, como la línea en negro, no habría sido muy bueno hacerlo, ¿no? Porque le vamos a subir aún más la glicemia a este paciente, pero en realidad en este caso, gracias a esta prueba, pudimos decir que esta persona en realidad es diabética, porque tiene una glicemia en ayuna muy elevada y a las 2 horas no normalizó ni siquiera su nivel ya elevado en ayuno de glicemia, sino que se mantiene a las 2 horas con su glicemia cercana a las 250 miligramos por decilitro. Para lo cual hay dos posibilidades. Aparte de que es diabético, podríamos decir, o su insulina no tiene el efecto deseado, lo que se conoce como resistencia a la acción de la insulina, o dos, tiene poca insulina. Eso explicaría estos resultados, ¿ya? Para el caso del diabético. Así que inmediatamente se nos desprende que un diabético puede tener a grandes rasgos esa característica. Uno, que le falta insulina, o sea, insulino requiriente también se les conoce, o bien que la insulina que tiene no hace el efecto, y eso se le llama que tiene
resistencia a la acción de la insulina. La prueba entonces en negro podría ser cualquiera de los dos pacientes. Tendríamos que hacer más exámenes, como medir la cantidad de insulina en sangre, para saber si esta persona tiene poca insulina o tiene mucha insulina y hay resistencia a la acción de esa insulina. Ok, pero hasta aquí en el aspecto metabólico hemos mirado todo como que todo depende de la insulina, y la verdad es que no es así. Hay otras hormonas que participan en esto. Hay una hormona que contraviene o contraria al efecto de la insulina, que se conoce como glucagón. ¿Ya? Entonces, bueno, glucagón también es una enzima, o sea, perdón, también es una hormona proteica, es una hormona que es producida por las células alfa o A del páncreas, y también producida, pero en pequeñas cantidades, por algunas células intestinales, que son células enteroendocrinas de tipo L. Ok, pero lo que tienen que recordar en realidad es que las células A o alfa de los islotes pancreáticos son las principales liberadoras y productoras, obviamente, de glucagón. ¿Ya? Ahora, el glucagón se transcribe de un gen bastante grande, y por lo tanto la primera traducción de ese gen, del mensajero de ese gen, produce una molécula grande que se conoce como proglucagón. Este proglucagón es ahora metabolizado o madurado fundamentalmente entonces la célula alfa, y la imagen que está abajo a la derecha nos quiere mostrar entonces esa línea celeste azul. Lo que nos muestra sería este péptido, que en realidad es una proteína bastante grande cuando está como proglucagón. Este proglucagón luego es procesado y se producen varias hormonas en realidad desde él. Obviamente la más significativa de las células A es el glucagón, pero además se producen otros subproductos, ¿ya?, de ese proglucagón, que también tienen efectos endocrinos, solo para conocimiento general. En este caso nos vamos a preocupar fundamentalmente del glucagón. Así que en las células A, que es lo que tengo en el recuadro en azul, entonces vamos a estar produciendo glucagón y otros compuestos, como el MPGF, que significa Major Proglucagon Fragment, y el GRPP, que es el Glycine Related Polypeptide. Bueno, no me importa. Lo que nos importa es recordar el glucagón. Y además tenemos las células L, que dijimos que son enteroendocrinas, que encontramos fundamentalmente a nivel del duodeno, donde también ellas transcriben este gen y traducen al proglucagón y lo metabolizan, eso sí, de una manera diferente, o lo maduran de una manera diferente y producen una serie de otros compuestos como el GLP-1, que digamos sería el más significativo. Que sería algo así como glucagon-like peptide 1, o sea que sería algo así como péptido similar o parecido al glucagón tipo 1, que también tendría efectos parecidos al glucagón, pero no iguales. De hecho, por eso en el texto arriba les pongo que el GLP-1, que lo liberan las células L, que son estas enteroendocrinas presentes en el duodeno, en realidad es un inductor importante de la liberación de insulina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aún no lo hemos visto, pero el glucagón, en todos los textos van a ver, se dice que el glucagón libera insulina desde las células beta, pero en realidad el principal liberador es este GLP-1. ¿Ya? Y el GLP-1 es producido en realidad en las células L, que son las enteroendocrinas. ¿Ya? Nos vamos a fijar en el glucagón. La imagen que está abajo a la izquierda nos quiere mostrar una inmunohistoquímica del islote, donde en este caso usamos un anticuerpo que reconoce al proglucagón, y por tanto las células que nos aparecen en un color más oscuro son aquellas que tienen proglucagón. ¿Ya? Y por lo tanto el proglucagón nos ha marcado todas estas células que están en la periferia del islote de Langerhans, que nosotros sabemos que en la periferia las que encontramos eran las células A o alfa. Así que las podemos reconocer. Bueno, glucagón entonces, propiamente tal, tiene 29 aminoácidos, ¿no es cierto? Es una cadena, y este es altamente conservado entre todas las especies, así que si uno quisiera inyectarse glucagón, no sé, de caballo, de vaca, de lo que quiera, porque tiene una necesidad de usar el glucagón, podría hacerlo porque son iguales, son altamente conservados. O sea, es más conservado el glucagón ahora que la insulina entre las diferentes especies. Bueno, ¿cuáles son los factores que estimulan? ¿Cuáles son los factores que inhiben la liberación de glucagón? Y esta tabla nos relata eso. Entonces, finalmente lo que nos encontramos es que son virtualmente los mismos pero invertidos a los que actúan en el caso de la insulina. Por ejemplo, si vemos la columna del lado izquierdo, van a ver que los inhibidores de la secreción de glucagón son justamente los estimuladores de la secreción de insulina. En este caso, glucosa.
FFA, que dijimos que eran los ácidos grasos libres, por nombrar. Y otros inhibidores importantes, bueno, la somatostatina, que es una hormona que también producen los islotes, es un inhibidor. La secretina es un inhibidor. Los cuerpos cetónicos son un inhibidor. Y la misma insulina. ¿Quiénes son los estimuladores de la secreción de glucagón? Bueno, el más potente, como yo puse en el texto abajo, y eso es lo que hay que recordar. ¿Cuál es el más potente factor liberador de glucagón? Bueno, es la hipoglicemia. O sea, la hipoglicemia inmediatamente va a producir entonces la liberación de glucagón. Y además, en esas condiciones, recordemos que cuando hay hipoglicemia, la concentración de insulina en sangre además va a estar baja. Así que en ausencia de insulina o baja insulina, que es inhibidora de la secreción de glucagón, que se va a dar en el conjunto de una hipoglicemia, tú vas a tener una potente liberación de glucagón. ¿Qué otros estimuladores importantes hay para la secreción de glucagón? Aminoácidos. Por ejemplo, alanina, serina, glicina, cisteína, treonina. Bueno, aminoácidos. Especialmente aquellos que se conocen como gluconeogénicos. ¿Ya? O sea, que permiten la fabricación de glucosa desde ellos. Estimuladores importantes también son la colecistoquinina y gastrina, que también vimos que eran estimuladores de la insulina. El cortisol, que lo veremos en la parte final hoy día de la clase. El cortisol, que es producido por las glándulas adrenales. El ejercicio también produce liberación de glucagón. Bueno, y hay otros efectos fisiopatológicos como son la infección, estrés tanto psicológico como físico. Por ejemplo, durante el mismo ejercicio también se produce estrés. Y catecolamina vía receptores beta adrenérgicos en las células alfa inducen también liberación de glucagón. ¿Ya? Vía receptores beta adrenérgicos. La acetilcolina también. ¿Ya? Así que comparten varios de los factores con la insulina. Pero lo más importante es recordar que el más potente entonces es la hipoglicemia y por lo tanto su más potente inhibidor es la hiperglicemia, que es el principal regulador entonces. Veamos un ejemplo. Vamos a suponer que una persona entonces ha estado en ayuna un buen rato, que en el fondo durante la noche, imagínense que están durmiendo, y no tomaron una buena cena, almorzaron solamente y pasaron muchas horas. Entonces lo normal que ocurre en esas condiciones, ya habíamos dicho que la glicemia, si uno no come mucho rato, dijimos va a empezar a descender paulatinamente. Eso va a empezar a disminuir el efecto de la insulina, obviamente. Si baja la glicemia, se libera menos insulina. Ya vemos que el solo hecho de bajar la insulinemia, o sea, la insulina en sangre, va a empezar a desinhibir la liberación de glucagón. Así que está de más decir que cuando no comemos en mucho rato se empieza a elevar la concentración de glucagón. ¿Ya? Entonces, pero además, la disminución de la glicemia a nivel hipotalámico también es detectada por neuronas específicas que se activan y activan en realidad el sistema nervioso autónomo y activan también a las neuronas que liberaban CRH. CRH era el factor liberador hipotalámico que libera ACTH, que dijimos que es la hormona que actúa sobre la corteza adrenal. Así que en condiciones de ayuno prolongado se produce una situación, una respuesta. Involucra liberación de ACTH, que a nivel de la corteza adrenal y de la médula adrenal va a producir liberación de algunas hormonas, como son epinefrina y cortisol. Además va a activar el sistema nervioso autónomo, que va a liberar o va a tener mayor actividad, por tanto liberando norepinefrina. Y lo que está al lado derecho es lo que está más directamente lo que estamos hablando. Es que las catecolaminas, acabamos de decirlo, por ejemplo, norepinefrina, porque dentro del páncreas los islotes están inervados por terminaciones simpáticas que liberan norepinefrina, la norepinefrina se unía a los receptores beta de las células A, induciendo en ellas la liberación de glucagón. ¿Ok? Así que en condiciones de situaciones de estrés que se activa el sistema nervioso simpático o que disminuye la glucosa por un periodo de ayuno prolongado, o incluso por dormir, va a tender a ocurrir entonces este aumento de glucagón, cuyo efecto, como ya les había contado un poco, van a ser contrarios al efecto de la insulina. Y como dijimos, la insulina es anabólica, o sea, captar glucosa, fabricar proteína,
fabricar lípidos, pero almacenarlos en el hígado y mandarlos como lipoproteínas, también almacenarlos en el tejido adiposo, almacenar glicógeno en el hígado y en el tejido muscular. Bueno, todo ese efecto ahora va a ser inverso, por el efecto de este glucagón y de la ausencia de insulina. Entonces uno lo podría resumir que las acciones del glucagón en realidad son catabólicas, ¿ya? ¿Y cuál es el principal o el más importante órgano de acción para el glucagón? En este caso, el hígado, ¿ya? Y sus efectos obviamente son antagónicos al de la insulina. Así que su efecto fundamental lo podríamos dividir en tres. El primero sería que es hiperglicemiante. ¿Ya? Ese efecto obviamente es del hígado, porque el hígado lo que hace es que degrada el glicógeno. O sea, tiene un efecto que se llama glucógeno o glicógeno lítico. ¿Debido a qué? A la activación de la glicógeno o glucógeno fosforilasa. Además, inhibe la síntesis de glucógeno. O sea, inhibe la glucógeno sintasa. También lo habíamos mencionado. O sea, estos dos efectos exactamente contrarios al efecto de la insulina. Y el otro efecto que produce es que aumenta la síntesis de glucosa nueva, o sea, aumenta la gluconeogénesis. Entonces, gluconeogénesis significa fabricar glucosa desde otros sustratos, por activación de múltiples enzimas clave, y que significa, para traducirlo de una manera sencilla, significa que el hígado va a tomar aminoácidos y los va a convertir en glucosa. Y esos aminoácidos provienen de la nutrición, pero si no están comiendo, provienen de los músculos y del mismo hígado, que están haciendo catabolismo de sus proteínas. El punto 2 es catabolismo de lípidos. El punto 2 importante entonces, que lo que vamos a hacer es tomar ácidos grasos a nivel hepático, por ejemplo, degradarlos a través de la vía de la beta-oxidación hepática, produciendo al final cuerpos cetónicos. O sea, hay un aumento de la cetogénesis. Cuerpos cetónicos que luego pasan a la sangre y pueden ser utilizados como sustratos energéticos por músculos y también por las neuronas, como habíamos mencionado un minuto atrás. Además, va a producir un aumento de la lipólisis por la activación de la lipasa sensible hormona en el tejido adiposo. Ese último efecto, del punto 2, en el tejido adiposo. Por lo tanto, bajo el efecto de glucógeno, si yo tomo una muestra de sangre de un individuo, voy a encontrar que están aumentados los ácidos grasos en la sangre. O sea, el plasma se hace más lipídico. Y además, sobre el catabolismo proteico, también tiene un efecto, que es que aumenta la proteólisis, y eso involucra fundamentalmente al músculo y al hígado, liberando aminoácidos que luego va a poder captar el hígado para fabricar glucosa nueva. O sea, va a generar la liberación de aminoácidos gluconeogénicos. Todo esto denota entonces el efecto catabólico del glucagón. Y nos demuestra entonces situaciones interesantes, que quiere decir que, por ejemplo, cuando una persona dice, ok, ¿sabes qué? Quiero bajar de peso, no voy a comer, voy a hacer un ayuno prolongado, voy a comer muy poquito, voy a estar por debajo de lo necesario. Entonces lo que tienen que tener claro es que en esas condiciones, si comen una vez al día, por ejemplo, lo que va a estar ocurriendo es que van a estar la mayor parte del día bajo el efecto de glucagón, que es catabólico. Si ven los efectos lipídicos, bueno, efectivamente aumenta la lipólisis, pero es más potente el efecto sobre el catabolismo proteico, o sea, van a perder masa muscular porque van a estar degradando las miofibrillas, reduciendo su cantidad de músculo, y eso se va a traducir entonces en que van a bajar de peso a expensas de perder músculo, también grasa, también tejido adiposo, pero perder músculo es negativo porque el músculo, bueno, obviamente aparte de todo lo que significa el trabajo muscular que podemos hacer con él, es un tejido que rápidamente capta glucosa. Para resumirlo, para dejarlo más claro, un individuo con menos músculo le es más difícil bajar la glicemia. Si yo le hiciera una prueba de tolerancia a la glucosa oral, como la que mencionamos unos minutos atrás, una persona con escasa cantidad de músculo versus una persona con más músculo, la persona con menos músculo va a tener mayor alteración o más probablemente va a alterar su prueba de tolerancia a la glucosa, aunque no sea diabético, versus uno con mayor masa muscular. O sea, la masa muscular es fundamental porque es el tejido que más rápidamente en realidad responde a la insulina.
Bueno, esta imagen nos quiere mostrar de qué manera tiene un efecto hiperglicemiante el glucagón. Me está mostrando en este caso la vía metabólica del hepatocito. Insisto, a mí no me gusta renderme de memoria esto, lo que importa es tener claro el concepto. Entonces, lo que me quiere mostrar arriba, ¿no es cierto? Obviamente sería en verde sería la membrana de un hepatocito. Me muestra en este caso un receptor para el glucagón, que es un típico receptor acoplado a proteína G. En este caso una proteína G que está acoplado a una GTPasa y por tanto produce la activación de una proteína GS, por tanto G estimulante, que finalmente se traduce en producir AMP cíclico, que activa una proteína quinasa A, y esta proteína quinasa A fosforila, río abajo, una serie de sustratos que no me interesan, y que finalmente se van a traducir en la activación de la glicógeno fosforilasa. La activación de la glicógeno fosforilasa se traducía en la degradación del glicógeno hacia glucosa 1-fosfato y finalmente glucosa dentro del hepatocito. Este paso metabólico también ocurre, pero es menos marcado en la célula muscular. Y en el hígado esto es lo que permite entonces que se esté liberando glucosa y que este depósito de glicógeno, eso sí, yo les decía que va a durar un número particular de horas, 8 les dije, en promedio, no mucho más que eso. Así que el efecto hiperglicemiante del glucagón está dado directamente por la liberación de glucosa desde el hígado. Ese es el efecto del glucógeno. O sea, del glucagón, perdón. Ya. Ok, veamos aquí un ejemplo. ¿Qué pasa con la dieta? Cuando uno consume dieta, pero ahora vamos a tener dentro de la ecuación a las dos hormonas, porque al principio hablamos de insulina por separado y ahora hablamos de glucagón por separado, pero en realidad ellas están actuando en su conjunto. De hecho, quizás es más apropiado hablar de la relación insulina-glucagón. Y en este caso vamos a ver justo después de comer, que sería lo que conocemos como postpandrial. Entonces, postpandrial significa después de comer. Una palabra un poco ciútica, pero se refiere a después de comer. Entonces, tenemos dos situaciones. Una situación de una persona que le invitaron, que sería el lado izquierdo, a una comida en que se comió espagueti, por ejemplo, o sea, una dieta alta en carbohidratos. Y la figura o los gráficos del lado derecho, lo que me están mostrando, una persona que le invitaron a comer un asadito. Entonces veamos primero qué es lo que pasa en la condición más simple, que sería lo de la izquierda. Te invitaron a comer carbohidratos en gran cantidad. Entonces, bueno, obviamente comes tu dieta, tu plato de fideo, puede estar muy rico y todo. Obviamente lo que va a ocurrir luego de unas horas, o mejor dicho, minutos, 30, 40 minutos después de comer, que la glucosa en sangre se va a empezar a aumentar. Lo esperable, obviamente, cuando aumenta carbohidratos en sangre, glucosa, es que la insulina se empieza a liberar en forma paralela, que es lo que está al medio. Entonces, aumento de la glicemia, aumento de la insulina, y el glucagón lo que le va a ocurrir es que va a bajar. Antes de comer está un poco más alto, aquí está expresado el glucagón en la parte inferior izquierda, entonces, como picogramos por ml de plasma. Estaba por arriba de los 110 picogramos por ml de glucagón en ayunas, que podríamos decir que estaba alto. Y en el postprandial lo que pasó es que el glucagón descendió. Inicialmente tuvo una alza durante la ingestión, en la primera fase de la digestión, porque si ustedes recuerdan, dijimos que el glucagón se liberaba con efectos como acetilcolina y varias hormonas digestivas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esperamos que hay un poco de liberación de glucagón al comienzo de la fase postprandial. Pero luego este desciende una vez que el efecto inhibidor más potente, que es la glucosa, aumenta. ¿Ya? Así que en esta dieta alta en carbohidratos uno puede predecir que la glicemia va a subir inicialmente y luego va a empezar a bajar en paralelo con la insulina, con un leve retardo, y que el glucagón va a caer durante esta fase alta en insulina. Así que en el periodo postprandial lo que esperamos es que la relación insulina-glucagón esté aumentada. O sea, que hay un predominio de la insulina sobre el glucagón. ¿Y qué pasa durante el periodo de ayuno, que fue antes de comer? Vemos que la relación insulina-glucagón está disminuida porque el glucagón está más alto que la insulina. ¿Ya? Y eso en el fondo lo que está diciendo es que antes de comer la persona está bajo un efecto más catabólico y después de comer está bajo el efecto que primero describimos como lo que hacía la insulina, con una relación insulina-glucagón elevada. ¿Qué es lo que pasa en la imagen del lado derecho?
Entonces estamos viendo ahora que la persona fue a comer un asado. Esta vez no fue a comer carbohidratos en cantidad importante. No le dieron choripán, no había pan aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces lo que estamos viendo es, primero que nada, en la escala arriba, aparece la glicemia, 85 a 90 en ayunas. Además vamos a agregar el registro del nitrógeno, que es una forma de decir cómo están los aminoácidos en la sangre. Por tanto, la escalita que aparece al lado del nitrógeno, que dice 876 a la derecha, nos está hablando entonces de del nitrógeno en los aminoácidos, en miligramos por decilitro. Y por lo tanto, lo que estamos viendo es que después de comer un asado, antes de la ingestión de estos productos altos en proteínas, la glicemia estaba en una normalidad cercana entre 85 y 90, el nitrógeno estaba más bajito también, luego de comer obviamente el nitrógeno empezó a subir y la glicemia no se modificó, se ha mantenido constante. Veamos ahora, bajo esta situación en que subió los aminoácidos en plasma, pero no la glicemia, no aumentó la glicemia. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos que ocurrió con la insulina? Bueno, que esta aumentó. Si ves la escala de la insulina que está al lado derecho, 10 a 20, o sea, llegó como a 25, máximo 30 microgramos por ml, versus la escala del lado izquierdo que estaba hasta 120 microgramos por ml. Vemos que la liberación de insulina en estas condiciones fue mucho menor. Y la primera pregunta que uno se debe hacer, si la glicemia no subió, ¿por qué se liberó más insulina? Que en todo caso no se liberó tanto como cuando consumimos carbohidratos. Y la respuesta me las van a decir ustedes seguramente, van a decir, bueno, pero es que un asado, un trozo de carne tiene gran cantidad de aminoácidos y además tiene grasa. Y ambos factores, como hemos mencionado, también inducen liberación de insulina, pero de forma menos potente. Ahí se nos aclara el panorama. Y además podemos ver que el glucagón, en este caso, aumenta significativamente su liberación. En este caso, inducido por muchos de los factores que hemos conversado. O sea, lo que vamos a tener en esas condiciones va a ser que la relación insulina-glucagón con una dieta alta en proteína se ve un poco invertida en este caso, ¿no es cierto? Debido a que el principal inhibidor de la síntesis de glucagón, que es glucosa, no se eleva en el plasma en estas condiciones. Ya estaríamos hablando de una dieta no equilibrada. Ahora uno podría decir, bueno, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el sentido de elevar tanto el glucagón que es catabólico? Bueno, es la utilización de este exceso de aminoácidos que está recibiendo frente a una dieta alta en proteína en una condición particular, justo en el postprandial. ¿Sí? Por eso, bueno, es importante ver este ejemplo. Entonces, lo que yo les voy a pedir cuando estén estudiando, analicen ambas situaciones y contrástenlas con los factores que vimos en las tablas, sobre cuáles son los factores activadores de la liberación e inhibidores de la liberación para insulina y para el glucagón. Y van a tener la claridad de poder, si lo logran comprender y lo ven con claridad, entendieron el concepto. Ok, nos queda revisar la última parte del funcionamiento del páncreas, que veremos hoy, que se refiere a las células D. ¿Se acuerdan que el islote tenía una célula que se llama células D o delta? Que son las menos abundantes, que se ubicaban también cercanas a las células A, también hacia la periferia, bueno, en las células D, las menos abundantes. Estas sintetizan también una proteína pequeña, que en este caso se conoce como pre-pro-somatostatina, que como sale acá en la imagen, es una proteína de 116 aminoácidos, la cual, al ser madurada, produce la somatostatina, ¿ya? Somatostatina que contiene 14 aminoácidos, ¿ya? A través de un proceso de maduración. Entonces, y esta somatostatina de 14 aminoácidos va a ser la que va a ejercer varios efectos. Fundamentalmente, la somatostatina va a estar estimulada por procesos que ya hemos visto, por la elevación de la glicemia, por la elevación de aminoácidos en el plasma, como son arginina y leucina. O sea, esos dos primeros, los mismos factores que liberan la insulina: ácidos grasos y glucagón. ¿Ok? Todos esos factores estimulan la secreción de somatostatina. ¿Cuál es el efecto de la somatostatina ahora? En general, su efecto entonces es reducir la reabsorción, o mejor dicho, reducir la absorción intestinal de nutrientes en general. O sea, es como quien dice, un freno a toda la actividad de insulina y glucagón. Básicamente ejerce lo que podríamos denominar
un feedback negativo. Es un factor regulador. ¿Y qué es lo que hace la somatostatina? Bueno, por ejemplo, disminuye la motilidad gastrointestinal y la secreción gástrica, intestinal y pancreática. O sea, reduce la absorción de nutrientes. En el fondo la controla para que la absorción de aminoácidos, de glucosa, ocurra a una determinada velocidad. La frena. Si la glicemia sube muy rápido, se libera somatostatina. Y este mecanismo está siempre operando. Por supuesto, a nivel intestinal va a reducir la absorción de glucosa y de triglicéridos. Y lo más importante, lo último, inhibe a su vez la liberación de insulina y glucagón. Quizás es más fácil mirar esto acá. Entonces, finalmente podríamos decir que, bueno, se ve complejo el metabolismo de carbohidratos o el metabolismo general que hemos estado revisando. Y podríamos ver que insulina, acá en azul, es un factor que inhibe al glucagón. Glucagón, por su parte, también tiene un efecto sobre la insulina porque la estimula. Y la somatostatina, en cambio, que acá aparece con flechas cortadas, es una hormona que inhibe la secreción de insulina, inhibe la secreción de glucagón, y glucagón estimula la liberación de somatostatina. Y además inhibe la secreción de otro compuesto del que hoy día no hablamos, para no hacer más complejo el tema, que es el polipéptido pancreático, porque en realidad yo no solo los conté, pero dentro del páncreas, dentro del islote, existe una pequeña cantidad también de células de los islotes que fabrican este polipéptido pancreático, que también participa de manera secundaria en todo esto que hemos estado hablando. ¿Ya? Pero hoy día, por simplificación, nos hemos estado refiriendo a la célula alfa con glucagón, beta con insulina, y un poquito hemos estado refiriéndonos a estas otras células que controlan o que interactúan no solo con este sistema, sino que además con el tracto digestivo, que son las células que producen somatostatina, nuestras células D, que como vemos, inhiben la liberación de insulina y glucagón, y que a su vez glucagón induce la liberación de somatostatina y glucagón induce la liberación de insulina, que son efectos colaterales. Entonces, con esta imagen, uno podría pensar o imaginar la situación del asado que habíamos mencionado recién. ¿Se acuerdan acá? La imagen a la derecha. Entonces uno podría sostener, en este caso aquí, ¿a qué se podría haber debido la liberación de insulina? Habíamos mencionado dos factores. Dijimos los aminoácidos y a lo mejor los ácidos grasos que se están liberando por la dieta. Yo estoy de acuerdo. Pero además, si ustedes se fijan, hay un paralelismo entre el aumento del glucagón y de la insulina. Y eso es producto de que glucagón también induce liberación de insulina, que sería el tercer factor que tenemos que analizar en esta imagen. Por último, de esto quería contarles que, bueno, lo que esta imagen nos muestra a Frederick Banting y a Charles Best. Estos dos investigadores fueron las personas que recibieron el Nobel de Medicina en 1923. Ellos trabajaron con perros, varios cientos de perros. Lo que hacían era extraerles el páncreas y observar qué ocurría, ¿ok? Y se dieron cuenta que cuando iniciaron sus investigaciones ya se conocía una enfermedad que es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus, no obstante se conocía como enfermedad, se desconocía por qué ocurría. Se desconocía en el fondo su fisiopatología. Entonces estos investigadores lo que hicieron fue sacarle páncreas a perros y observar qué les ocurría. Y se dieron cuenta cuando extraían los páncreas de los perros se hacían diabéticos, emulando, o mejor dicho, teniendo una enfermedad similar a la de los niños que nacían con diabetes o la de adultos que se hacían diabéticos, o jóvenes que se hacían diabéticos. O sea, tenían toda la sintomatología, normalmente que glucosa elevada en sangre, que producen mucha orina, que pierden peso, en fin. Y lo que ellos descubrieron fue que cuando tomaron extractos de los mismos páncreas de los perros, o luego cuando usaron extractos de páncreas de cerdos, y se los inyectaban a estos perros, antagonizaban ese efecto y normalizaban, o casi normalizaban, la glicemia y el metabolismo en estos perros. Bueno, eso les llevó entonces a establecer el tratamiento justamente de la diabetes mellitus y la fisiopatología de la diabetes mellitus, donde se entendió que finalmente los pacientes con diabetes lo que tenían eran deficiencia
ya sea en la acción o en el efecto de la insulina, pero que ese efecto podía, o sea, claro, de la insulina, y que ese efecto entonces podía ser antagonizado inyectando insulina obtenida desde otros animales. Y eso obviamente les valió el premio Nobel, porque pudieron tratar finalmente los pacientes diabéticos que morían en edad bien temprana, era muy difícil de controlar, y por lo tanto con eso fue un tremendo paso, y por eso, bueno, ellos fueron candidatos al premio Nobel de Medicina, y lo ganaron, obviamente. Ok, estamos cerca de las 11:30, vamos a hacer entonces nuestro recreo para pasar a la última parte del día de hoy, donde vamos a conversar acerca del mecanismo y control adrenal, que es la última clase, salvo que ahora tengamos algunas preguntas para que podamos conversar. Si no, hacemos nuestra pausa y nos vemos así, son las 11:25, podemos ver 20 para las 12 en la siguiente clase y última de este bloque del día de hoy. Ok, si no tenemos preguntas, entonces nos vemos en un ratito. Entonces, 20 para las 12, 11:40, nos estamos viendo para la última parte de la clase del día de hoy.